libertad de poder hacer de nuestra vida lo que queremos, libertad de poder ser quienes queremos ser. Y en la universidad hacemos hincapié en dos cosas principalmente. Uno es que tanto de la izquierda como el populismo o el kirchnerismo acá en la universidad lo que hicieron es adueñarse de las cajas y lo único que les importa de la universidad son intereses y negocios que tienen ellos, y nosotros lo que queremos es que dejen de currar con nosotros. Eso en primer lugar, que vuelvan a tener la vista de los estudiantes y garantizar de mínima que las carreras nos vuelvan a garantizar una plena integración al mercado laboral, que es lo que no está pasando, volver a poner el foco en los estudiantes. En segundo lugar, que dejen de utilizar la universidad para establecer sus narrativas y sus relativas, o sea, sus narrativas y sus relatos, que lo que demostró durante miles y miles, cientos de años, digamos, es que no funcionan. Entonces, que dejen de utilizar la universidad para seguir fomentando eso. Nosotros lo que proponemos desde Somos Miles, que es una agrupación, repito, que defiende las ideas de la libertad, es que podamos lograr realmente un pleno desarrollo personal dentro de la universidad, que nos permitan pensar y que dejen de utilizar este argumento de decir no puede ser liberal estudiar en una universidad pública para callarnos, amedrentarnos, siempre te pueden echarnos. Entonces, lo que los invitamos desde Somos Líderes es aquel que esté dispuesto a dar la batalla cultural, que esté dispuesto a estar desde este lado, está bienvenido, y si no, desde la cruzada van a tener todo nuestro pleno acompañamiento. Bueno, hoy tenemos a Agustín ahí acá para que nos dé una charla. Nosotros siempre intentamos proponer cosas que les sirvan a los estudiantes, que puedan aprender y llevarse algo. Coincidan o no coincidan, aunque sea que vengan y escuchen respetuosamente, traer propuestas que por lo general, o ideas que por lo general no escuchamos en nuestros profesores o en otros lugares, en otros espacios, acá en la UBA. Así que nada, bueno, todos trabajamos, estudiamos, pero intentamos hacer nuestro mayor esfuerzo porque verdaderamente creemos en esta ocasión. Así que bueno, paso a presentar a Agustín, él es economista también de esta universidad. Fue becado para estudiar después en Italia y completar ahí sus estudios. Igual la verdad que es una persona que nunca deja de aprender y siempre enseña también todo lo que sabe. Así que nada, bueno, espero que les guste. Es director también de la Fundación Libertad y Progreso, no lo puedo olvidar. Nada, que lo escuchen, que aprendan, se lleven algo. Nada, y ojalá encuentren en él, también como yo, un ejemplo a seguir en todas las ideas que él defiende. Así que lo recibimos con un aplauso. Yo voy a contar cómo llegué a ir inclinándome hacia la dolarización, ¿no? El primer punto empezó en estas aulas, en la Universidad de Buenos Aires, que la mayor parte yo estudié en la década del 80. Imagínense que la mayor parte de los profesores eran neokeynesianos, por decirlo. Había alguno que tenía un poco más de liberalismo, pero era siempre una minoría. O sea que la mayor parte de lo que leíamos eran las ideas de Keynes. Y había un problema. No sé si siguen enseñando estos viejos modelos tipo ISLL. Bueno, pero cuando ustedes ven esos modelos se ve el problema. ¿Qué pasa con la inflación? Pues en esos modelitos vas mirando y qué pasa con la inflación. Ves oferta y demanda agregada y qué pasa con la inflación. Hasta que llegas a Milton Friedman. Y ahí empezás a ver que hay algo con la inflación, que podés empezar a pensar distinto. ¿Cuál es el drama? Con todos los modelos neokeynesianos, en la década del 80 es igual que ahora. La inflación era altísima. Entonces, estar estudiando modelos que no tenían ninguna forma de resolver el problema de la inflación no funcionaba. Y los modelos heterodoxos, para conocer nuestros profesores neokeynesianos, tenían modelos heterodoxos para tratar de frenar la inflación. Y muchos de ellos se entraron en ese momento en el gobierno de Alfonsín. Por ejemplo, yo tenía al profesor Roberto Frengel. Roberto Frengel, debo decir que venía a la primera clase y a la última, y el resto las daba un gran profesor que es José María Fanelli, que fue el que me contagió el amor por la economía. Yo debo confesar, cuando entré acá, tenía una idea de la economía, pero no era lo que no me apasionaba. José María Fanelli, que es neokeynesiano, él es, no va a decir que es una síntesis neoclásica, neokeynesiana, de todo el mainstream economics, pero él nos hacía leer muchísimo. Nos hacía leer los papers que estaban saliendo ese año. No sé si ustedes están leyendo los papers que salen en 2023. ¿Están leyendo los papers que se escriben ahora, o el año pasado, o este año? Bueno, con José María Fanelli estábamos
te sentías en la frontera del conocimiento, porque venías leyendo, y eso es lo que yo admiraba de esta facultad, aún pensando diferente, nosotros leíamos la frontera del conocimiento, los premios Nobel que estaban saliendo, los que habían leído esos premios Nobel y los últimos trabajos de esos mismos premios Nobel. Que, por ejemplo, debería estar leyendo Heckman, no sé, pero que sigue escribiendo hasta el día de hoy, o estar leyendo a Kevin Murphy, o estar leyendo cantidad de gente que están escribiendo hoy día, que vale la pena, de ese lado y del otro lado. A Teresa que escriba, bueno, tenemos un tipo fantástico como Guillermo Calvo, que tiene una cantidad de papers en temas monetarios que es espectacular, supongo que ese sí lo tiene, claro, porque es argentino, pero hay un montón, y leíamos a un ritmo fenomenal. Y esa lectura ávida fue la que me despertó el amor por la economía. Pero había un problema, nos empezaban a enseñar modelitos que en la práctica no funcionaban para nada. Y era como obvio que no funcionaban. Entonces tenías un problema de inconsistencia cognitiva. Te enseñaban cosas que vos mirabas allá afuera y no tenían ningún sentido. Entonces, después buscan cómo solucionarlo. Por ejemplo, tener una fórmula polinómica muy larga para controlar los precios. Entonces, te controlan las tarifas como ahora, te controlan el tipo de cambio como ahora, te van controlando los distintos tipos. Y al final, tenían que agregarle una variable que decían precios flex. ¿Y qué eran los precios flex? Los que no lograban controlar. Ahí se les escapaba todo. Entonces, esto viene desde mucho tiempo. Creo que fue, capaz que Seba se acuerda, creo que fue en la época de Martí de Dios, que empezaron a fantasear con hacer el índice descarnado, hacer un índice de precios sin contar la carne. ¿Por qué? Porque la carne se les escapa del precio, ¿no? Cuanto más la controlas, más sube. Porque ese es otro efecto de los que tienen los precios controlados. Que los precios que más controlas son los que a mediano plazo son los que más rápido suben. Y la cuestión es muy simple, porque es oferta y demanda que ustedes conocen. Si vos pones un precio más bajo del lógico, ¿cuál es la señal que le estás mandando a los productores? ¿Que produzcan más o menos? Que produzcan menos. Y a los que consumen más o menos. Y entonces estás haciendo una inconsistencia. Fíjense que el precio controlado no tiene ningún sentido. De entrada te das cuenta inmediatamente que produce, si tenés más demanda y menos oferta, ¿qué produce? Escasez. Y entonces vas al supermercado y hay estantes vacíos. ¿No está pasando hoy día? Bueno, entonces esas cosas las ves en la práctica, las ves cuando vas al supermercado y te das cuenta que hay algo que no está funcionando. Entonces, ¿pero qué pasa cuando vos mirás a los productores? A los productores lo está diciendo menor oferta, menores precios, van a reducir el stock de Hacienda. Si reducís el stock de Hacienda, cuando tenés que volver al equilibrio, ¿qué implica? ¿Que tenés que tener un precio igual que antes? No, tenés un precio aún mayor, porque tenés que restablecer el stock de Hacienda. Con lo cual vas a tener un aumento del precio más alto que el de equilibrio, porque simplemente redujiste la capacidad de producir. Entonces la señal que tenés que dar es, muchachos, tenemos una flor de escasez. El día que liberan los precios, tenés un salto muy fuerte. Yo lo estudié en los 80, pero en los 70 ya había pasado todo antes. O sea, fíjense que nosotros repetimos varias veces, como el día de la marmota, no terminamos de aprender, ¿no? Entonces repetimos los ciclos. En la década del 70, gobierno peronista también, tenías congelamiento de precios y salarios. Y ustedes habrán estudiado cómo se llamó el salto inflacionario. Rodrigazo. El Rodrigazo. El pobre Celestino Rodrigo lo que hizo fue liberar los precios y se ligó el pato. Por eso yo estoy haciendo campaña para que esta vez no le pongamos el nombre del futuro ministro que corrija las cosas. Pongámosle lo que es el masazo. O sea, tuvimos el Cordobazo, tuvimos el Rodrigazo y ahora el masazo, qué cagazo, ¿no? O sea, digamos, tenemos un problema de entender que esto es un loop que estamos haciendo. Lo interesante es que en este loop que estamos haciendo como el Día de la Marmota, ¿vieron la película El Día de la Marmota? Bueno, les cuento a los que no la vieron, es una veanla porque vale la pena. El autor es Bill Murray, actorazo, y es un tipo que se despierta a las 6 de la mañana un día en un pueblito perdido que fue a cubrir una cosa, él es un periodista y va a cubrir un evento del Día de la Marmota. Y que tienen que festejar que ese día viene la primavera, no sé, es una cosa así. Pero está nevando, hay una tormenta, es un lío bárbaro y el tipo empieza a hacer cosas y antes de que termine el día se muere. ¿Y qué pasa? Siguiente escena, 6 de la mañana, cae el reloj y el tipo se despierta en el mismo pueblito perdido no sé dónde, en el Día de la Marmota. Y entonces hace un loop
donde todos los días se termina muriendo, a veces se suicida, ya está harto, ¿viste? Se tira 18 veces, se mata de 300.000 formas distintas y repite el mismo loop. Pero en un momento se da cuenta que necesita algún tipo de aprendizaje. Pero si bien repetimos el mismo ciclo, vas aprendiendo cosas nuevas. Cuando termina de aprender es que logra salir del loop. Con Argentina es un poco parecido. Nosotros repetimos un loop tremendo durante mucho tiempo desde 1930. ¿Qué pasó en 1930? El golpe de Estado, ¿no? El gran golpe de Estado de Uribe. Repetimos en el 43, en el 46, seguimos repitiendo el 55 otro golpe de Estado, después tuvimos el golpe de Estado de Onganía, después tuvimos el golpe de Estado de Videla. O sea, repetíamos un ciclo: populismo, golpe de Estado, cuando corregían algunas cosas se empeoraban otras, populismo, golpe de Estado, y así veníamos haciendo. Hubo algunos gobiernos que no fueron tan populistas, no fueron DC, pero igual lo volteaban. Entonces era impresionante. Pero aprendimos. Hoy nadie en Argentina defiende un golpe de Estado. O sea que digamos que, fíjense que en ese loop que parece horrible, sin embargo aprendimos. Lo que todavía no aprendimos es a no tener inflación. Y acá voy a empezar la charla específica de qué es la inflación y por qué es un crimen. Yo creo que la inflación debe ser considerada un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad porque explican muy mal, en general los libros, qué es la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Quién puede definir qué es la inflación? Siempre se define como aumento generalizado de los precios. Aumento generalizado de los precios. La inflación es un fenómeno monetario, eso es parte, lo mínimo. La inflación, además de eso, constituye, como escucharon, central como un crimen de lesa humanidad. Primero porque debemos partir de la base que es un impuesto que no lo toman. Es un impuesto muy agresivo. Entonces, bueno, a eso es lo que quiero llegar, pero la definición que generalmente se utiliza es que es el aumento generalizado de precios, ¿no? Y esa es la definición que por ahí pueden encontrar incluso en el diccionario. Sin embargo, si van al diccionario de la Real Academia Española, van a encontrar que la primera definición de inflación es el aumento de la cantidad de moneda. ¿Y por qué los españoles sabían que la inflación era el aumento de la cantidad de moneda? Y la segunda acepción es que esto producía un aumento generalizado de precios, cosa que yo voy a discutir. Pero inicialmente el primer punto que dicen es que es el aumento de la moneda, el aumento de la cantidad de moneda. O sea, es el inicio de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Por qué en España? Porque trajeron plata y oro de las Américas. Y al traer plata y oro de las Américas, los españoles sufrieron inflación. Pero en la escuela de Salamanca, ya desde la época de Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, los grandes monjes de Salamanca y demás, y estudiosos, empezaron a entender estos temas y desarrollaron la primera teoría cuantitativa del dinero, que después la recupera Milton Friedman, hay muchos autores en el medio, Cantillon y demás, pero recupera esa idea famosa de el N por B es igual a P por T, ¿no? Ustedes esto lo han estudiado, es la única fórmula que lo ponen, creo. Pero simplemente entendieron que el aumento de la cantidad de dinero iba a tener consecuencias de aumentos de precios. Ahora vamos a la segunda parte de la definición, aumento generalizado de precios. Ok, pero hasta ahí. Porque si dijeran solamente eso y todos los precios suben igual, bueno, si los precios relativos no se modifican, entonces más o menos estamos todos igual. Pero resulta que no es así. Que algunos precios suben más rápido y otros suben más lento. Entonces la inflación termina siendo un mecanismo de transferencia de riqueza. Entonces ahora vamos a empezar a ver quién gana y quién pierde con la inflación. Probablemente muchos van a decir perdemos todos, ¿no? ¿Perdemos todos con la inflación? Bueno, yo creo que sí, que perdemos casi todos. Pero algunos pierden más que otros. ¿Por qué perdemos casi todos? Porque aún los que creen que están ganando, que vamos a decir quiénes pueden ser, si la economía total se va achicando, en ausencia de inflación probablemente hubieran ganado más. Entonces, la inflación produce un montón de problemas. Pero el principal problema que produce es quién es el más afectado por la inflación. Y por el humilde, los pobres. ¿Pero por qué? ¿Perdón? ¿Perdón? pierde poder ahorrativo. Pierde el poder ahorrativo, pero también el poder adquisitivo del dinero, ¿no? O sea, pierde el poder adquisitivo del dinero. O sea,
recibís un sueldo hoy, los precios mañana suben. Corre atrás de la inflación. Corre atrás de la inflación. Como que es un tema, la inflación sube todos los días y los salarios suben, algunos más rápido, otros más lentos. Pero aún si viene un economista y te dice, no, pero a fin del año te di un bono, qué sé yo, y recuperaste lo perdido. ¿Recuperaste lo perdido? No, porque te perdiste todo esto. Sí. Por lo cual deberías hacer una integral para ver qué es lo que está en esa área para calcular cuánto efectivamente perdiste. ¿Sí? Pero lo que vos decís, cuánto perdió ese año es eso. Si lo recuperan al siguiente, si le agregan hasta este lugar, no recuperó. Lo perdió y no lo recuperó. Esa es una. ¿Quién ganó? ¿Quién cree usted que puede haber ganado? ¿Perdón? El organismo que emite la moneda, solamente el Estado. Bueno, el Banco Central emite la moneda y efectivamente entonces tiene un dinero, entre comillas, gratis, porque imprime los billetes y se los da a quién. A aquellos a quienes juzgue que debería hacerlo a su propio criterio. Se los da realmente al Tesoro en Argentina, ¿no? Le hace transferencias al Tesoro, emite para financiar el déficit fiscal. Vamos a ver ahora después el tema del déficit fiscal, que es un tema clave de lo que estamos viendo. Pero entonces esa transferencia de dinero fortalece a los políticos, que pueden empezar a gastar plata sin pedir aumento de impuestos, porque aumentar impuestos es feo, ¿no? Aumentar impuestos te genera malestar en la población, vas a perder votos. En cambio, si yo simplemente distribuyo dinero, entonces no pierdo votos y gano votos, porque le doy a los planes sociales, contribuyo a que todos mis amigos puedan contratar empleados públicos, que las empresas deficitarias del Estado, como aerolíneas, puedan tener muchos más empleados. Puedes tener empresas como Río Turbio que sus ingresos cubren el 10% de los costos, pero tiene un montón de gente trabajando. Que la empresa va a pérdidas absolutas y no hay forma de que gane plata y hay que cerrarla. Pero más allá de eso, tienes un montón de cosas por donde tenés filtraciones que se van escapando. ¿Quién se favorece allí? Bueno, el político claramente porque se cambia con los votos. Pero ¿quién más se favorece? El que gana en dólares. El que gana en dólares puede ser, pero si tenés ingresos en dólares, efectivamente los costos dolarizados caen. Fíjense que cuando vos tenés una inflación ascendente, los salarios reales caen. Si los salarios reales caen, los salarios son costo ¿para quién? Para las empresas. Entonces no es igual. Si los salarios te caen, a las empresas les va mejor. Fíjense lo que hizo Dualde. Dualde destruyó la convertibilidad. Hizo una devaluación brutal, no más o menos. Una devaluación de un día para el otro de 200%. Eso fue un salto de la pobreza que pasó del 22 al 54%. Pero automáticamente, después de ese salto devaluatorio espectacular, las empresas se empezaron a ganar plata, porque bajaron los costos. Y el gasto público en términos de dólares se achicó. Y como parte de los ingresos del Estado son en dólares, porque es lo que le saca al campo por las retenciones y a las exportaciones en general, entonces recibe dólares y los costos en dólares te bajaron. Entonces, claro, vino Kirchner y tuvo superávit fiscal. Pero tuvo superávit fiscal porque hicieron pelota los sueldos y las jubilaciones. Y las empresas les iba bien y todos estaban contentos porque hicieron pelota los salarios. Entonces, en vez de estar aumentando los salarios por productividad, hicieron pelota los salarios y agarraron competitividad de la UIA. Porque para la UIA la competitividad es devaluar. De hecho, las empresas recuperan competitividad. Pero la verdadera competitividad no es esa. La verdadera competitividad es cuando vos subís los salarios y ganás más plata. ¿Sí? Entonces la competitividad te da porque tenés mayor productividad. Pero si vos ganás más plata sin productividad, es porque le bajaste los precios a los salarios, el poder adquisitivo a la salarial. ¿Quiénes entonces? Vamos a ver ahora cuando se creó, yo les sugiero que lean los debates en el Congreso de la creación del Banco Central de la República Argentina. ¿En qué fecha se creó? ¿Se acuerdan? En 1935. Lo crea Piñero. Pero hay un debate en el Congreso entre Piñero y uno de sus profesores, que había sido Enrique Dickmann. Enrique Dickmann era socialista. Pero los socialistas en aquella época defendían al obrero, ¿no? Es como debería ser lo lógico. Si defendés al obrero, ¿querés Banco Central o no querés Banco Central? No querés Banco Central. Entonces los socialistas no querían Banco Central.
Enrique Dickmann explicaba, si creamos un banco central, le vamos a pagar a los obreros con papel moneda y que puede imprimir el político, los políticos van a imprimir papel moneda y van a despreciar los salarios. O sea, lo sabían de entrada, no es que no lo sabían de entrada. Y Pinedo le decía, bueno, pero si nosotros ponemos, es verdad que creo que la imagen que usó Enrique Dickmann en el Congreso es como que estaban poniendo un barril de pólvora, ¿no? Que cuando llegas a hacer un barril de pólvora que iba a explotar, ¿cómo? Lisandro de la Torre dijo eso. Lisandro de la Torre fue, bueno. Entonces, y la respuesta fue, pero no vamos a encender la mecha, más o menos. Entonces, ese tipo, mirá, tengo ahí una punta, pero entonces, fíjense, estamos diciendo ahora, los dicen H, todo lo que yo digo, H es a chequear, ¿no? Todo chequeenlo, todo estudienlo, no crean nada de lo que les dicen, todo revísenlo por sus propios métodos. Pensamiento crítico, siempre, ¿no? Duden de todo, el cambio climático, de todo, duden, piensen, utilicen sus propios datos, su propio razonamiento, ¿no? Entonces vamos a, no me quiero metiendo ahí por las ramas siempre, es normal. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los socialistas y te dicen, Juan B. Justo escribe un libro que se llama La Moneda y le explica que es importantísimo pagar en moneda sólida. En esa época hablaban de moneda metálica, moneda con respaldo oro, ¿sí? Entonces tenés sus pesos con respaldo oro, pesos convertibles, pesos que podías ir a cualquier parte del mundo y el peso valía valor. Fíjense que con ese sistema Argentina no tenía deuda, era acreedora, nos debían a nosotros, nos debía Inglaterra, nos debían las principales potencias, ¿sí? El Banco Central estaba plagado de oro y no había inflación, pero sin inflación menor a la de Estados Unidos, ¿sí? Eso era la Argentina sin Banco Central. Esa es la realidad. De hecho, la Argentina con Banco Central, desde 1935 hasta 1946, tuvo menos inflación que Estados Unidos. ¿Pero qué pasó en 1946? No, Perón. Perón llegó a la presidencia y caminó que el Banco Central empezó a funcionar distinto. Empezó a funcionar de manera estatal. Y cuando empezó a funcionar de manera estatal, porque al principio funcionaba como un banco privado, empezaron a manipular la moneda y crear moneda. Y empezó la inflación. Y ahí viene la historia de la inflación y van a ver que ahí empieza la historia de la inflación. Y tenés un ciclo de inflación alto. Ahora recuerdo, la inflación, mi definición de inflación es que es un mecanismo de transferencia de riqueza de pobres a ricos. Y por lo tanto es un crimen. Si eso es así, ¿por qué tenemos inflación? Todos los que dicen que defienden a los pobres, ¿por qué tenemos inflación? Todos sabemos cómo se acaba la inflación. Todos conocen este modelito, se acabó la inflación. Tan simple cuanto eso. Si vos no emitís, no hay inflación. ¿Por qué? Porque este es el PBI nominal, los precios por las transacciones, y esta es la velocidad del dinero. La velocidad del dinero cambia, es verdad, pero amplifica el problema. Es verdad que es variable. Cuando lo decía Milton Friedman, él asumía que la velocidad del dinero era constante. Y no es cierto que es constante. Varía, pero varía empeorando la situación. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a emitir mucho, entonces a la larga la gente empieza a aprender. Keynes decía que la inflación funciona. Buenas. Sí. Tengo la hora para el curso. Pues si quieren nos vamos a leer la... No sabía. Vamos nosotros a la... Vamos nosotros. Gracias, disculpen, no sabía. Bueno, me perdí, estábamos acá. Entonces fíjense lo que pasa con la velocidad del dinero. La velocidad del dinero, si la gente Keynes decía en su momento, la inflación funciona solamente si lográs engañar al público. Si vos lográs engañar al público, tenés la ilusión monetaria, ustedes lo habrán estudiado, con esa ilusión monetaria lográs aumentar la demanda agregada, y al aumentar la demanda agregada, como ellos piensan la economía del lado de la demanda y se olvidan de la oferta, entonces, pensando desde el lado de la demanda agregada, al aumentar la demanda agregada, le pones platita en el bolsillo de la gente, en el lenguaje cristinista, digamos, le pones platita en el bolsillo de la gente, entonces la gente va a salir a consumir más, entonces las empresas van a producir más, y entonces tenés una maravilla, que es una fantasía, que si vos imprimís billetes, la economía crece. ¿Sí? Ese es el mecanismo keynesiano, que puede funcionar, en el caso que hablaba Keynes, perdón, voy a agarrar el mejor esto
porque si no mis dedos van a quedar muy negros. En un ciclo económico, si tenemos un ciclo económico, y estás en una fuerte recesión, como la década del 30, que es cuando estaba Keynes, acá tenemos el tiempo, y acá tenemos el PBI. Bueno, me salió y vamos a poner el PBI, ¿no? Entonces nosotros tenemos en una recesión y vas a tener, en el caso keynesiano que él estaba viviendo, ¿qué pasaba con los precios? ¿Subían o bajaban? En Estados Unidos. Bajaba, todos tenías una inflación que iba hacia abajo, es decir, una deflación y un PBI que iba hacia abajo. El problema con estos modelos es que en Argentina la inflación iba para arriba, entonces no me cerraban estos esquemas. Pero cuando escribía Keynes sí me cerraban porque iba para abajo. ¿Sí? Entonces él decía, bueno, acá tenemos que intervenir aumentando la demanda agregada. Si aumento la demanda agregada, logro salir de allá adentro, ¿no? Ese es básicamente el esquema keynesiano. Si quieren, ustedes habrán visto siempre la frontera de posibilidad de producción, y se acordarán, esto es lo que puedes producir en una economía con distintos bienes, A y B, lo que fuere. Este es el máximo de producción que puedes tener en algún punto. Puede pasar en cualquiera de esos puntos. En recesión estás por acá adentro, entonces podés mejorar en todo tipo de bienes. O sea, tenés que salir de la R y salís para allá. ¿Cómo salís? Con aumento de la demanda agregada. Eso es todo muy lindo mientras hay deflación. Y Keynes tenía un punto, y ese debate es un debate interesante para el mundo, pero no para un país que tiene alta inflación. Se dan cuenta que no tiene ningún sentido. Porque ¿qué pasa cuando venís acá y tenés una emisión de moneda muy grande? Los precios empiezan a subir, eso lo vemos todos los días, y a medida que suben precios, ¿la gente qué hace? Se saca los pesos de encima. Te sacás los pesos de encima. Entonces, al sacarte los pesos de encima, los pesos rotan más rápido. ¿Sí? Entonces aumenta la velocidad, exactamente. Entonces fíjense que el componente de aumento de la moneda se multiplica por el aumento de la velocidad. Nosotros esto lo explicábamos hace años en videos que hemos mostrado, uno que llamamos el monstruo de la inflación. Le explicábamos a todos los que querían escuchar, a los políticos y demás, ojo con la inflación, porque vas a terminar emitiendo lo mismo y vas a ver que la inflación va a seguir subiendo. Pues la inflación empezaba a emitir 50% anual, llegaste a tener 50% anual de inflación. Seguías emitiendo 50% y el año pasado ya la inflación con 50% de emisión fue 90% de la inflación. Y este año tenías 50% de emisión hasta hace poquito y apuntabas a 140% de inflación. Ahora con el plan Platita estamos emitiendo al 60 y pico % y la inflación va a subir al 190%. ¿Sí? Y si mirás los últimos meses, la inflación está subiendo todavía mucho más rápido que eso. 12,4% en agosto, hagan ahí en la calculadora, 1.124 elevado a la 12 menos 1 y les va a dar cuánto les da. 306% anualizado. 306% anualizado. O sea, fíjense que hay una aceleración de la inflación emitiendo un poquitito más. ¿Por qué? Porque se está desplomando la velocidad del dinero. La rotación del dinero, la cantidad de días que tarda la moneda en rotar en la economía, antes eran 16 días, y ahora está rotando en un ritmo de 5,6 días. O sea, la velocidad es tremenda, la velocidad de rotación. Así es que llegas a la hiperinflación. Mi definición de hiperinflación es diferente a la de Philip Kahn. Philip Kahn te dice que la hiperinflación es cuando llegas al 50% de inflación mensual. Yo digo, no, la hiperinflación es un proceso de huida del dinero, o si querés, un proceso de aumento de la velocidad del dinero, porque te permite, con el mismo nivel de emisión, la inflación puede ir hasta el infinito, puede tener miles de % de inflación. No porque está haciendo las cosas peor, sino porque la gente más rápidamente se desprende del dinero. Al punto tal que en la hiperinflación de Alfonsín cobrabas a la mañana y salías corriendo al banco. Y los gerentes del banco me daban la plata a mí, del banco, de la empresa, me daban la plata a mí, que yo especulaba con los mercados para ganarle plata. Mi sueldo había caído, para hacer una idea, de $1.500 en Techina a $150. Eso fue lo que te puede producir una hiperinflación. De $1.500 a $150, y con la timba financiera que te permite la inflación, si sos economista, duplicábamos el sueldo. Y $300. ¿Sí? Duplicando el sueldo mensual, $300. Había caído de $1.500 a $300. Pero lo hacía para los gerentes. Entonces te lo daban a la mañana y te decían rajá. Entonces lo hacías, hablaba por teléfono, e inmediatamente hacías
el acuerdo para que le paguen la tasa de interés por el fin de semana, especulábamos en distintas curvas, que está subiendo más rápido, que se queda retrasado, el dólar oficial, el dólar otro, múltiples dólares, tenés el contado con liqui, ¿cuál es el que está más abajo? Bueno, ¿cuándo vos podés saltar? ¿Cuánto cuesta? Con toda esa especulación que están haciendo todo el mundo en Argentina hoy en Argentina hay una plata especulando y no produciendo. Un esquema con este nivel ¿y quién más? ¿De qué otra forma tenés para especular? En las empresas. Con la deuda. Pero fíjense, otra forma de ganar mucha plata para los empresarios. Los bancos estatales. El Banco Nación. ¿Cuál es la diferencia entre el Banco Nación y un banco privado? El banco privado presta su propia plata. El Banco Nación presta nuestra plata. ¿Se dan cuenta? Entonces el banco privado te va a cobrar una tasa de interés mayor o menor que la inflación. Mayor. El banco estatal, Menor. eso es secundario para el banco estatal. Lo que quiere es quedar bien con sus amigos. El Banco Nación te presta plata al 70% hoy, con una inflación de 190%. O sea, le saca la plata a los depositantes, que les pagan menos que la inflación, y le dan el crédito a los capitales. Nuevamente una transferencia de riqueza de pobres a ricos. Pero ¿por qué creen ustedes que hay muchos ricos en Argentina, pero la Argentina queda más chiquitita y los chicos se van al exterior? Muy simple, los salarios se les hicieron pelota. Le hacen pelota a los salarios. La inflación es un crimen de lesa humana. Si estamos de acuerdo con esto, o por lo menos no tan duramente, si estamos de acuerdo que la inflación es un crimen, ¿sí? Es un crimen porque es un robo al asalariado y sobre todo al asalariado más pobre de todos, que es el que está en el mercado informal, porque todavía si tenés sindicatos te están ayudando a recomponerte el sueldo. Pero si estás en el sector informal, no tenés eso y está totalmente demostrado que siempre van por detrás en este fenómeno los más pobres. Entonces, por eso es perverso. ¿Entiendes? Es un mecanismo, podemos hablar la palabra perverso, un mecanismo perverso de transferencia de riqueza de pobres a ricos. Si eso es la inflación, tendrán que estar de acuerdo conmigo que es prioritario eliminar la inflación para los próximos 50 años. Que en la vida de ustedes no haya más inflación. Entonces, tuvimos en los 90 la convertibilidad. Y la convertibilidad era poner un peso igual a un dólar, por ley, hacía que el Banco Central dejara de ser un banco central y pasaba a ser una caja de conversión. Entonces, si ingresaba un dólar al Banco Central, podía emitir un peso. Si perdía dólares, tenía que reducir los pesos. Ese era el mecanismo. Entonces, por eso se mantenía y se puede mantener eternamente. Ahora vamos a ver después los problemas de la convertibilidad. Pero era una caja de conversión. De esa forma no había inflación, porque la inflación es el aumento de la cantidad de dinero sin respaldo. Ahí solamente aumentaba la cantidad de dinero si ingresaban los dólares. ¿Se entiende? Tenía un mecanismo de una cierta flexibilidad de un 30% de títulos públicos que podía meter ahí. Había alguna flexibilidad. Es un mecanismo que le permitía cierta flexibilidad como para que pueda seguir haciendo algunas tareas de Banco Central. Pero la gente confiaba en que el sistema iba a ser 1 a 1. Y para destruirlo les llevó mucho tiempo. Pero este sistema funcionaba, pero algunos decían que tenías algún problema. Un problema, decías, perdías la política monetaria. ¿Para qué sirve la política monetaria? ¿Para qué sirve? ¿Suavizar shock externos? ¿Perdón? ¿Suavizar shock externos? Bueno, eso, sobre todo la política cambiaria, ¿no? El tipo de cambio. ¿No? Manipulación del tipo de cambio para tratar de disminuir y no evitar, pero por lo menos reducir los shocks. ¿Sí? Reducir los shocks. Ese es un elemento que estás perdiendo. En la bibliografía, la mayor parte de la gente estaría de acuerdo con eso, ¿no? Y después tenés el otro tema, el ciclo económico, que es lo que decíamos antes, intervenir, la intervención para evitar el ciclo económico, para hacerlo smooth, para suavizar el ciclo económico. Ahora, la pregunta es, ¿lograron suavizar el ciclo económico con la política monetaria en Argentina? Si ustedes miran la información, se van a notar que no. La respuesta es negativa. 80 años de experiencia, no hay una suavización de los ciclos. Todo lo contrario, si comparamos con Ecuador dolarizada contra Argentina, vemos
estos 20 años cuál sufrió más fuerte los shocks externos, van a ver que Argentina lo sufrió más que los demás. ¿Por qué? Porque complicamos las cosas con la inflación. A los problemas que tenemos le agregamos el problema de la inflación. Entonces ahí tenés un problema adicional. Entonces, ¿a mí qué me pasó? Yo estaba a favor de la convertibilidad y en contra de los que querían salir hacia el fin del periodo de la convertibilidad. ¿Por qué salimos? ¿O cuál fue el problema real de la convertibilidad? Estos dos temas yo les pongo un signo de interrogación, porque en realidad yo creo que no fuimos, no digo que no funcione en el mundo, pero claramente en Argentina no funcionó nunca. O sea, en otros países puede haber funcionado. Si tuviéramos políticos y economistas razonables, probablemente podría haber funcionado mucho mejor. Y ahí vamos al sistema bimonetario, caso peruano. El caso peruano, lo que hicieron, y ahí entramos en el tema del sistema bimonetario, dicen, no, nosotros vamos a permitir dólares y pesos. Pero lo que sí vamos a hacer es tener un banco central independiente que no pueda prestarle al tesoro. Y tuviste 17 años del presidente actual del Banco Central, cambiaron presidentes, los metieron presos a los presidentes, hubo despelote de todo tipo, y el Banco Central funciona bien con sus modelitos, que yo puedo debatir desde la escuela austríaca, pero desde lo que es el mainstream economics son impecables y tiene una inflación igual o menor que la de Estados Unidos. ¿Sí? Y si ustedes miran la inflación en Uruguay hoy, que tuvo el problema de la sequía, tuvo el problema de la pandemia, 4% anual, no 12% mensual, 4% anual. Ven Brasil, 4% anual de inflación. Ven Perú, menor todavía. Es decir, los países que tienen un banco central que funciona más o menos bien, logran más o menos utilizar la política monetaria para tratar de suavizar los ciclos económicos. Eso hasta ahí veníamos bastante bien. Pero como la Argentina no lo lográbamos, y cuando salimos de la convertibilidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Pasamos de $1 igual 3 pesos. Real, primero subían 4 y después a 3 pesos. Salto de la pobreza fenomenal y además especificación asimétrica. La especificación asimétrica fue otro crimen. Pasamos de un día para el otro, había nuevamente dos tipos de cambio. A los acreedores, ¿no? A los depositantes, les pagamos en vez de 3, 1,4. Entonces, por ejemplo, a los pequeños depositantes que venían ahorrando, yo conozco casos de trabajadores, empleados domésticos, de la construcción y demás, que venían ahorrando y tenían $20.000 o $30.000. Por ejemplo, Olguita tenía $30.000 metidos, y esto es un caso real, en el banco, no me acuerdo qué banco era, poner el Banco Río, lo que fuera de esa época, tenía $30.000. ¿Qué hicieron? Se lo multiplicaron por 1,4. Ahora, si quería recomprar sus dólares, porque además es paraguaya, Olguita, tenía que pagar 3. ¿Sí? Por lo tanto, le sacaron más de la mitad de la plata. Le robaron $16.000. ¿Se entiende? Le robaron $16.000. ¿Y a quién fue? Bueno, los grandes deudores, ¿quiénes eran? Eran empresas grandes, los medios como Clarín, como La Nación, tenían grandes deudas. Esto es real, o sea, esto lo pueden chequear en cualquier lado. Bueno, a ellos les pasó lo contrario, tenían deudas en dólares y tuvieron que pagar 1,4 pesos. Si vendían $3, pagaban, o sea, les bajaron la deuda a la mitad. ¿Se entiende? Es una transferencia de riqueza de pobres a ricos y dicen que lo hacen por los pobres. ¿Sí? Y la pobreza aumentó al 54%. Hay distintas mediciones de pobreza, mírenlas, pero en todas van a haber un salto de pobreza económica. Entonces, claramente, en este momento, en vez de salir de la convertibilidad, yo sabía que iba a provocar ese aumento de la pobreza enorme, la propuesta que tenía Pedro Pou, mirando, Pedro Pou proponía la dolarización. Y ahí se empezó a hablar del tema, se conversó con Estados Unidos si se iba a hacer o no. Para mí hubiera sido extraordinario haberlo hecho, nos hubiéramos ahorrado toda esta inflación que fue de 1 a 1 a 1 a 900. Si de 1 a 1 seguiríamos en 1 a 1, en lugar de 1 a 900. Hubiéramos ahorrado toda esta evaluación que equivale, a 10 veces, desde el año 2002 para acá, 10 veces le sacaron el 50% del poder adquisitivo a la moneda. 10 veces. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Sí, señora. No explicaste por qué no funcionó la convertibilidad y por qué funcionaría la dolarización. Porque en teoría, vamos a decirlo así, en la teoría
lo mismo. Sí, la convertibilidad tuvo el siguiente problema. En la bibliografía van a ver que dicen que hubo una pérdida de competitividad. Si tenés pérdida de competitividad, ¿qué va a pasar con tus exportaciones? ¿Van a subir o van a bajar? Todos los años subieron las exportaciones. Todos los años. ¿Sí? La inflación en Argentina era negativa y en Estados Unidos era positiva. O sea que la moneda argentina, los precios en Argentina iban bajando en relación a los de Estados Unidos. O sea que no era cierto que bajaba. Bueno, vamos a ver cuáles eran los verdaderos problemas. Sí, bajó, pero por otro tema. Pero no por la convertibilidad. La convertibilidad es una regla monetaria que solucionaba un problema que era eliminar la inflación. Y funcionó perfecto. El problema que tuvo no fue la convertibilidad, fue el mismo problema que tenemos hoy. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que no hay una inflación, no hay crédito. El gasto público. Bueno, sí. Entonces tenemos un problema de gasto público. Cavallo hizo una primera reducción del gasto público porque privatizó un montón de empresas públicas. Pero esos eran como los planetas del Estado. Y el planeta inicial, el pedazo gordo del Estado, no tocó nada. O sea, no hizo una reestructuración del Estado. Hizo la periférica, todas las empresas. Y ese Estado gordo, que manda a las provincias, empezó a crecer de nuevo. Cuando lo echan a Cavallo, en 1996, el gasto público vuelve a empezar a subir. Poco después, ¿Cuánto era el crédito al sector privado? Porque el crédito se lo llevaba el gasto público. bueno, ahí vengo. El problema es ese. Cuando el gasto público no aumenta mucho, vos tenés por un lado los impuestos, o sea, tenés que restar los impuestos, y después tenés, no es suficiente, por más que los aumentaron, Cavallo aumentó los impuestos, en aquel momento subió el IVA del 18% al 21% y demás, pero empezó a aumentar el déficit. Y el déficit es lo que te genera deuda. Entonces ahí viene el problema. Acá tenés un problema de crowding out. Le sacás el crédito al sector privado y lo chupa el sector público. Pero después vino un problema adicional. Las provincias tenían prohibido endeudarse. Las provincias tienen que ser austeras. Podían gastar lo que tenían. Cambiaron la ley y le permitieron endeudarse a las provincias. Entonces las provincias empezaron a emitir deuda. Y la deuda de las provincias llegó a ser la mitad de la deuda nacional. Pero esa mitad de la deuda de las provincias pagaba el doble de tasa de interés. Por lo tanto, el interés que pagaba una y otra era igual. El interés que pagaba la nación, el total de intereses que pagábamos en la nación era igual al total de intereses que pagaban las provincias. Por supuesto, la nación se hizo cargo de los intereses de las provincias. Entonces empezó a tener un agujero fiscal mucho más fuerte. Y ahí empezó el problema, pero en realidad se agravó porque tuvimos en el 94, diciembre, el efecto tequila. Tequila en México subió las tasas de interés. Al subir las tasas de interés de los países emergentes, con el mismo nivel de deuda, tenías un costo más alto. Pero para el año 96 la Argentina crecía nuevamente. En 97 la Argentina crecía, el desempleo bajaba, la cosa andaba muy bien. En el año 97 la convertibilidad era una joyita. Pero, ¿qué pasó? 97 en julio tuviste la crisis de Tailandia, tembló Tailandia. Acá no pasó mucho, pero empezó a pasar en los lugares en Asia. Pero en diciembre tembló duramente Hong Kong, y Hong Kong tenía convertibilidad. Entonces, por asociación en los mercados, tembló Argentina. Se vendían los títulos de Hong Kong y empezaron a vender los títulos de Argentina. Entonces las tasas de interés en Argentina subían. Entonces, fíjate, el problema para el país, vos pagás tasas de interés sin hacer nada, pagabas más, por algo que pasó fuera de Argentina. El costo para Argentina pasó a ser mucho más grave. Con el problema de las provincias, se duplicó el problema, porque pasamos a tener un costo provincial enorme. Después de eso, al año siguiente cae Rusia, en agosto del 98. Baja fuertemente las tasas de interés de Estados Unidos, pero el spread con los países emergentes, o sea, la tasa de interés que pagábamos los países emergentes, aumentó muchísimo. Entonces nos pegó muy fuerte. ¿Sí? Lo que iba a decir es que siempre el crédito en Argentina se mide como, inclusive para el privado, como un premio arriba de lo que, digamos, el riesgo país. El riesgo país. La tasa de interés que pagas
es igual a la tasa de interés internacional más el riesgo país. En Ecuador eso no es así. Entonces Entonces, yo creo que es ahí donde vas a llegar ¿cuándo? en la organización. A ver, lo que pasó en Argentina es que el riesgo país voló. Y no por culpa de la Argentina, voló por temas internacionales. Pero sí voló por culpa de la Argentina el riesgo país. En realidad sí por culpa de la Argentina. ¿Qué pasa? Si tu nivel de deuda es muy bajito, tu riesgo es bajo. Entonces, el aumento del riesgo por la tasa de interés de Estados Unidos no te pega. Si en cambio el riesgo país se amplifica cuando vos tenés deuda, cuando tenés deuda alta. Si vos tenés déficit fiscal, incrementás la deuda y las provincias se endeudan más, y todo eso te aumenta los intereses que tenés que pagar, y el mercado está seco, y no hay liquidez, entonces te aumenta el riesgo país y se potencia el problema. Ahora, como el Estado chupaba el crédito, los bancos tomaban depósitos y ¿a quién le prestaban? Al Estado. Ahora, si el Estado empezaba a tener una deuda y la gente empezaba a decir, ojo, porque no sé si la van a pagar, le ponía un signo de interrogación, esto que ven acá, que no parezca, es un signo de interrogación. ¿Sí? Si el mercado empieza a tener un signo de interrogación sobre la deuda, amplifica el riesgo país porque la gente cree que no van a pagar. Ahora, si los activos, vamos al banco, el banco A, tenés activos y pasivos, las deudas. ¿Cuáles son las deudas de los bancos? Los depósitos. Y si vos empezás a tener, y los activos tenías bonos del Estado, en buena medida. Si vos empezás a tener un signo de interrogación sobre los activos, ¿qué pasa con los depósitos? Empiezan a tener un signo de interrogación sobre los depósitos. Y todo bien hasta que vos ves un gráfico de los depósitos en dólares en Argentina y los depósitos vienen así y de pronto empiezan a caer. Hasta ahí no pasa demasiado, salvo que la clase política te esté viendo durante 5 años a Alfonsín y Dualde diciendo que esto es una fantasía, que el 1 a 1 es una mentira y todos los días en televisión te dicen que es una mentira, que es una fantasía, que no se puede sostener y que lo vamos a romper. Entonces, cuando vos ves esto acá, tenés esta interrogación que es legítima, pero a eso tenés una interrogación adicional que es la política, y entonces tenías que esto empezó a ser así. Y ningún sistema bancario del mundo funciona si se escapan los depósitos, porque tenemos, que lo habrán estudiado, reservas fraccionadas. O sea, los bancos prestan la plata que les ingresa, salvo un encaje. Pero si empieza a haber esas vías tan fuertes, se empieza una corrida. ¿Han visto seguramente algunos de ustedes Mary Poppins? En Mary Poppins hay una corrida. ¿Se acuerdan de la corrida de Mary Poppins? Que el chiquito va al banco y le muestra su libra esterlina en dólares y qué sé yo, y el banquero le dice, dámela y te la devuelvo con interés. El chiquito dice, no, dámela. Y entonces la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé lo que pasa, pero saco la plata. Y entonces todos empiezan a sacar la plata. Entonces yo no sé lo que pasa, pero si la gente saca plata, yo la saco. Y de hecho es así, yo, Agustín Echevarne, veo que esto pasa, yo saco la plata del banco. Yo lo miro todos los días, porque no soy tonto, o sea, no me importa, porque después yo puedo ver, cuando el día que vuelva, suponte que me equivoqué y no pasó nada, y vuelvo a subir, vuelvo a entrar, ¿y qué perdí? Muy poquito. Ahora si la pifié, agarré una especificación asimétrica en el medio, estoy en el horno, perdí más del 50% de mi plata. Ninguno de mis clientes perdió un solo dólar de esa plata. Entonces me diciendo, loco, estás mirando esto, no podía estar en el problema. Pero entonces, la convertibilidad, fíjense que el problema fue acá, el gasto. Hoy no tenemos convertibilidad y no tenemos problemas. Los problemas son tremendos y es el mismo problema. Tenés el gasto público, no alcanzan los impuestos, tenés el déficit fiscal, tenés la deuda, no podés colocar más deuda porque tenés los... ¿Sabes cuánto vale la deuda? En la época de la convertibilidad no había. La deuda argentina vale 30 centavos. Entonces no podés colocar más deuda y por eso, por supuesto, aparece el invento keynesiano, el FMI. Y tengo una pregunta en relación a lo que decías de la corrida. Tampoco tenías prestamista a última instancia, digamos. O sea, que si vos también dolarizás, tenés ese problema. Bueno, había un prestamista a última instancia porque tenías los encajes que absorbían acá, los manejaba el Banco Central. Parte de los depósitos
una parte van al Banco Central, que son los encajes. Entonces, hasta un punto vos podías resolver el problema. Y después tenía una cierta flexibilidad, que era ese 30% que le podían colocar bonos al Banco Central, hasta un 30% de sus activos, o sea, si ves el balance del Banco Central, en los activos, hasta un 30% podían ser bonos del Estado. Y contra eso podía emitir dólares, o sea, entregar dólares del otro lado. Entonces podía descontarlos y tomarlos. O sea, había algún manejo de política monetaria y de Banco Central, de prestamista y utilización. Lo que no podías es cuando esto no es de un banco, sino que es del total de los bancos. Esta corrida es general. Yo estoy mirando acá, estoy poniendo depósitos totales del sistema. Porque si hay depósitos de un banco, bueno, el Banco Central lo supervisa, mira, le hace una rifa, o sea, le toma una parte de los activos y le da liquidez para poder pagar a los depositarios. Y si le va muy, muy mal, bueno, lo hace el Banco Central, toma otros bancos y lo terminan comprando, como hicieron hace poquito en Estados Unidos con el Banco de Quebró. Te hago una pregunta. Yo tenía un amigo que cuando pasaba esto invirtió mucha plata con relación a eso. Él se fijaba, sabía de economía, ¿no? Y a mí me decía, estoy preocupado de eso que está bajando. Y yo no le daba pelota porque es malo, pero siempre perdió mucho. Pero hay dos cosas. Él tenía una frase que no creo que haya sido de él. Cuando la cuestión de la convertibilidad, él decía, es lo mismo, dice, que ates un perro a un Fórmula 1, decía. Eso parecería como que no iba, ¿viste?, con esa relación. Y segundo, ahí me decía él, y sé también por las noticias que leía, que muchos tipos del gobierno también quedaron enganchados en esto. Personajes que puede ser, pero lo veían en la cola, lo escuchaban, y te digo más. Nosotros veíamos un medio más, yo viví en Mar del Plata en ese tiempo, y viste, ayer no sé si acá también fue muy grande el movimiento de esos jubilados que iban a los bancos. Yo una vez le dije a un che, digo, yo tengo un banco, pero estoy a acompañarte. Digo, pero ¿por qué no van los políticos? Yo creo que los bancos no se interesan. Lo que pasa es que comprar una idea, que es esa frase que dijiste primero, esa frase la repetían todo el tiempo, ¿no? La repetían Alfonsín, Dualde. Ellos querían destruir la convertibilidad. ¿Por qué? Porque no le permitían al Banco Central que emita plata. Y los que se benefician son los políticos. Entonces, ellos necesitaban sacar la convertibilidad. Pero es verdad que había problemas. Pero los problemas eran otros. Pero este problema nunca te lo iban a decir. Porque ¿quién fue en las provincias de esta deuda que equivale en tasa de interés a la deuda nacional? El 50% de la deuda de todas las provincias, ¿quién la emitió? Dualde quería especificar su deuda, la que había emitido en la provincia. Había quebrado el banco de la provincia de Buenos Aires y había emitido una cantidad de dinero en la principal provincia del país, que tiene 38% del padrón, porque quería ganar las elecciones. Vos dijiste que el 200% fue el 300% la devaluación. 3 a 1 es 200%. 3 a 1, el 200% de aumento. Sí. Entonces, ese 3 a 1, eso lo hace Dualde, porque claro, él es el que se benefició del 1.4. A él le licuaron las deudas de la provincia y del Banco Provincia. ¿Sí? Y castigó a los depositantes del Banco de la Provincia y castigó a los depositantes de toda la provincia de Buenos Aires. O sea, él fue el que provocó la transferencia de riqueza de pobres a ricos. ¿Sí? Y lo hizo, por supuesto, a conciencia, no son tontos, saben lo que están haciendo. Entonces, eso es el tema. Pero fíjense, yo quería ir al siguiente tema. Si bien Remes del cobre, Remes del cobre. Sí. Ahí tengo una anécdota, después les puedo contar. Bueno, teniendo en cuenta este tema de los shocks, con Nicolás Kachanowski, para ir avanzando un poquitito, en 2018 escribimos un artículo para crear el dólar argentino. En vez de US dollar sería el Argentine dollar. Lo que decíamos es, vamos a una convertibilidad, pero con una canasta de monedas. Entonces,
tomamos una canasta de monedas para respaldar, en vez de que sea 1 a 1 contra el dólar, que sea 1 contra 1/3 de 3 monedas. El canadiense dólar, el australian dólar y el New Zealand dólar. ¿Por qué? ¿Qué hacen esos 3 países? ¿Materias primas? ¿Materias primas? Producen commodities. Entonces eran 3 grandes productores de commodities. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, esas monedas se deprecian. Entonces ese colchón que querés hacer para amortiguar los shocks, lo logramos teniendo un dólar argentino, que es una convertibilidad mejorada. Es ese problema que decían que cuando Estados Unidos subía la tasa de interés, se apreciaba el dólar y Argentina quedaba descolocada porque tenemos un ciclo económico diferente, lo cual es cierto, lo corregíamos con este sistema. Entonces yo creo que desde el punto de vista, digamos, de la planillita de Excel, de lo que puedes hacer como economista en un papelito, suena lindo, ¿no? Es como que decías, corregís un montón de problemas. Eliminar la inflación, no tengo problema, pero no me pueden decir el tema de amortiguar los shocks, porque voy a amortiguar los shocks cada vez que Estados Unidos suba la tasa de interés. O sea que sonaba bastante razonable. Pero al año siguiente, 2019, volví a volcarme hacia la dolarización. En realidad, mi debate con el tipo de cambio fijo y flexible empezó en estas aulas cuando vino Dormush, en la década del 80. En ese momento era amante del tipo de cambio libre y Dormush era amante del tipo de cambio fijo. Entonces, en la discusión que teníamos con él, que nos quedábamos charlando, los alumnos que al final de las charlas quedaban en el aula magna con 1000 personas, bueno, al final te quedas charlando y a los que queríamos el libre cambio nos hizo una pregunta. ¿Qué pasaría si tenés el tipo de cambio libre? O sea, si ahora liberamos todos los precios y qué sé yo, y corregís el déficit fiscal, que nosotros proponemos, ¿no? Y además, por supuesto, siempre tenés que corregir esto. Si no corregís esto, ningún plan funciona. ¿Están de acuerdo? No funciona la convertibilidad, no funciona la realización, no funciona el sistema bimonetario, no funciona tampoco el esquema actual del tipo de cambio múltiple, nada funciona. Si destruís el tesoro de la nación y gastás por gastar, despilfarrando dinero, terminarás destruyendo cualquier cosa. Entonces supongamos que no. Equilibrio fiscal, tipo de cambio libre, ¿qué va a pasar con el tipo? Se va a estabilizar. En la respuesta nosotros le damos. Vamos a tener un tipo de cambio estable y la inflación va a ser muy bajita. Entonces el argumento del Dormush era, bueno, como va a ser así, nosotros vamos a hacer todo para que sea así, anticipémonos y fijamos el tipo de cambio en lo que calculamos que va a ser el nivel de estabilidad del tipo de cambio. Entonces, ¿qué hacemos? Al anticipar y fijar el tipo de cambio, sincronizamos las expectativas. Y al sincronizar las expectativas, aumenta fuertemente y rápidamente la emisión monetaria sin que se apure, el aumento de la demanda de dinero. O sea, se da vuelta esto. Empieza a caer la velocidad de dinero. Entonces te permite una gran expansión de la actividad económica. Eso es lo que te permitió la convertibilidad. En la convertibilidad tenías en el año 1991 era 2.400% de inflación. Empieza la convertibilidad, inmediatamente empieza a bajar la inflación, en 3 años llega a 0, de 2.400% a 0, y en el mismo periodo la pobreza baja a la mitad. Y tenés una gran expansión de la cantidad de moneda en la economía, del crédito, y entonces aumenta, se expande la economía. Por eso funciona al simultáneamente bajar la inflación y simultáneamente bajar la pobreza. Por eso la dolarización, que es equivalente, te produce el mismo efecto. Ahora, ¿por qué cambié de acá a volver a la dolarización? Por un argumento que me dio Jorge Ávila, que fue el siguiente. Supongamos que hacemos todo bien. Hacemos tu programa de dólar argentino, que es el dólar canadiense, el australiano, el neozelandés, el americano y el dólar argentino. Y es una moneda sólida como aquellas. Y el Banco Central no puede emitir, no le puede prestar al Estado. Hacemos todo bien. ¿Qué va a pasar en el país? No, bueno, vamos a tener una expansión de la economía, vamos a recuperar las reservas del Banco Central, vas a tener una cantidad de mejoras importantes. Ok, el siguiente gobierno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a ser reelegidos, vamos a continuar con ese tema, ¿no? ¿Qué sé yo? La economía va a crecer, vamos a hacer 1000 cosas. Bueno, ok, entonces. Y después, ¿qué probabilidad tenés que en los siguientes 3 gobiernos venga un gobierno populista? ¿Qué probabilidad? 100%, 90%. Ustedes digan, pero altísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando haces las cosas bien? Que acumulás reservas y después viene uno y se las patina. Muy tentador.
¿Qué hizo Perón? Se patinó las reservas del Banco Central, ¿no? Por eso empieza la inflación. Pero lo mismo hicieron todos los demás. O sea, cada vez que aumentás, ¿qué hizo Cristina Kirchner? Habíamos hecho un proceso de cambio en el sistema de pensiones. 14 años de déficit fiscal. O sea, que este déficit fiscal que había acá, una buena parte del déficit era porque estábamos solucionando problemas. Estaba solucionando el problema del sistema de pensiones en Argentina. Y haces esa caja, porque ¿qué pasaba? El sistema de pensiones es una parte que ahorras vos y lo acumulabas para tu propia cuenta. En el sistema de reparto, ese dinero lo usabas para pagar. Ahora no, lo usabas para acumular tu cuenta. Entonces te ibas aumentando un ahorro de los argentinos. Pero eso le generaba un déficit al gobierno que tenía que poner la diferencia. Entonces tenías un déficit de 2 puntos del PBI, nada más que del sistema de pensiones. Es un esfuerzo gigantesco que ibas haciendo. 14 años más tarde, hubieron 14 años que la gente se iba muriendo los que estaban en el sistema viejo, el sistema de reparto. Entonces se iba aliviando el sistema de reparto, hasta un punto en que llegaba el sistema a ser superavitario. El año que fue superavitario, Massa nos robó los fondos. ¿Sí? Estaba como jefe de gobierno. Entiendan lo que hacen los populistas. Se patinan el esfuerzo de todos los argentinos que hiciste durante 14 años y te robaron la plata. Entonces, volvés a empezar, volvemos al sistema de reparto. Si querés volver a hacerlo, son otros 14 años adicionales de 2 puntos de déficit fiscal para reconstruir el sistema. ¿Entienden? 14 años después. Entonces, el argumento de Jorge Ávila es: necesitamos cosas que sean irreversibles, que estén a prueba de políticos populistas, por lo menos que estén lo más a prueba posible de los políticos populistas. Entonces, este argumento, ¿saben quién lo usaba? Juan Bautista Alberdi. Lo usaba Juan Bautista Alberdi en 1853, en la época de la Constitución. Y decía: hicimos una Constitución notable, pero los usos y las costumbres de los argentinos están muy lejos de la Constitución. Y decía: los argentinos tenemos que elevarnos al nivel de la Constitución. Si no nos elevamos al nivel de la Constitución, lo que va a ocurrir es que los usos y costumbres de los argentinos, de los abogados, de los prebentistas, de los políticos y demás, van a destruir las instituciones. Pero él proponía una solución. La solución que proponía era hacer tratados de libre comercio con los países. O sea, tratados con las principales potencias. O sea, atarte de manos haciendo tratados con las principales potencias. Por ejemplo, hoy, hay un presidente muy populista en México, pero tiene las manos atadas una buena parte por el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Están integradas las economías. Entonces no puede salirse de más. Hace desastres en el resto. Hace desastres en Pemex, desastre total. Pemex, una empresa petrolera, está destruida. Hace desastres en aeropuertos. Hay un aeropuerto que había invertido $2.000 millones, tiró al tacho de inversión y empezó en otro lugar. O sea, hace desastres descomunales, pero la forma de producción de todo el sistema de productivo que está ensamblado con Canadá y con México tiene que seguir funcionando. Entonces, te atás. Tratados de libre comercio son uno de los mecanismos. El otro mecanismo que podríamos tener es un tratado monetario. Si tuviéramos un tratado monetario, yo trataría de tener. Es atar a los políticos. Los políticos no pueden intervenir en el Banco Central. Y te van a decir un argumento que dicen: pero fíjense cuántos países lo realizan. ¿Cuántos países lo realizan? Dicen todos los días en televisión. Zimbabue, Ecuador y Panamá. Entonces, y Zimbabue desdolarizó y tuvieron una hiperinflación tremenda de nuevo y se matan, que es un desastre. Bueno, entonces dicen: nadie más hace esto. ¿Quién va a dejar, quién no quiere tener soberanía monetaria? Como si la soberanía estuviera en la moneda, ¿no? Sin embargo, se olvidan que no existen más las pesetas, no existen más los francos franceses, no existen más las dracmas griegas, no existen más las liras italianas, todas las monedas nacionales europeas no existen más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los países que tenían monedas malas con inflación delegaron todo en el Banco Central Europeo. ¿Y qué era el Banco Central Europeo? Y acá hay un tema que quería contarles que sí es importante. Hay dos tipos de bancos centrales. Hay un tipo de banco central que puede ser la Fed, y otro tipo de banco central que era el Bundesbank, que era el Banco Central alemán.
El Bundesbank, ustedes saben que los alemanes han sufrido hiperinflación. Si vos sufrís hiperinflación, ¿qué es lo que le vas a pedir al banquero central? ¿Cuál va a ser tu objetivo? Terminar la inflación. Que nunca más haya inflación. Es el único objetivo, el único que está escrito en la carta del Bundesbank, tenía un solo objetivo, que era inflación segura. Entonces, el marco alemán pasó a ser una de las monedas más fuertes del mundo. Porque el único objetivo que tenía era este. En cambio, la Reserva Federal tiene dos objetivos. Por supuesto, preservar el valor, o sea, inflación baja, menor a 2%. ¿Y cuál es el segundo objetivo? Mantener el desempleo bajo. El pleno empleo. El objetivo keynesiano, ¿no? Hacer que estos ciclos sean más suaves. Y por lo tanto, el desempleo, no sé si acá siguen usando para el desempleo la MUN, ¿no? O sea, el desempleo bajo. Entonces le pusieron dos objetivos, pero dos objetivos con una sola política, que es manipular la tasa de interés. Repotente, porque no hay nada más potente que manipular la tasa de interés, y tenés ese objetivo. Bueno, el Bundesbank era mucho más sólido el Bundesbank que la Fed, obviamente, porque no emitía. Su objetivo era inflación, seguramente sí, no podía tener, pero no. La Fed, en cambio, había tenido alta inflación. En la década de 70, la Fed tenía esa inflación de 2 dígitos en Estados Unidos. Entonces, evidentemente funciona mejor esto. Cuando hacen el Banco Central Europeo, ¿qué modelo utilizan? Empiezan con el modelo del Bundesbank y terminan con el de la Fed. Cuando empiezan lo hacen con el modelo del Bundesbank, por la credibilidad que tiene el Bundesbank, y le ponen todos los directores alemanes y holandeses. Si quieres entrar al Banco Central Europeo, tienes que saber hablar alemán. ¿Okay? Entonces le dan la credibilidad de Alemania para tener el sistema más serio del mundo. Después, a la larga, tuvieron un holandés, el presidente del Banco Central, y después pusieron un italiano, y ahí ya la cosa empezó. Entonces se fue transformando ese objetivo a más el de la Fed. Pero eso algo concreto. Te tengo una pregunta con la idea de Latarte. Yo había escuchado a Sturzenegger que planteó esto de la idea de la moneda común del Mercosur. No sé qué pensás vos de eso. Bueno, si atás a los políticos argentinos con los políticos brasileños, paraguayos y uruguayos, estamos mucho mejor. Los clarísimos nuestros son peores. Miren la inflación de nosotros 3 países, estaríamos mejor, sin duda. O sea, si ellos hacen lo que pasa, ellos no van a aceptar. Si se lo proponemos. Después, para entrar a la zona del euro, hicieron el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht tenía que cumplir requisitos que no los cumple Argentina. Tenía que cumplir un requisito de tener no más del 60% de deuda, nosotros tenemos 100% de deuda. Primero teníamos que bajar 40% de deuda para poder entrar a ese acuerdo que hagamos monetario si quisiéramos entrar, por ejemplo, al euro y nos dejaran. Pero además tenías que bajar las tasas de interés. Entonces, hoy vi una charla esta mañana a japoneses. No podían creer, debieron aumentar 3 veces que la tasa de interés que pagan los de VIX, del Banco Central, equivale a 209% anual. Entonces, 20,9, 2,09, no, 209%. Y cuando lo entendieron, estallaron en una carcajada. Yo pensé que los japoneses no se reían. No saben cómo se ríen. Estallaron en una carcajada tremenda. Es decir, es ridículo lo que hacemos en Argentina. El nivel de ridiculez de las cosas que hacemos es patético. Entonces voy a tener una presentación que no la puedo poner, pero los índices son todos patéticos, es ridículo. Somos patéticos. Pero de nuevo, tenemos que lograr eliminar la inflación. Entonces vamos ahora al tema argentino actual, porque ahora hay problemas adicionales. Entonces ya dijimos, este problema de los shocks lo podríamos resolver de esta manera. Con dolarización no tenés el amortiguador. Entonces, si no tenés ese amortiguador, ¿cómo podemos resolver el problema de los shocks? Si querés hacer una intervención que no usás al Banco Central. ¿De qué otra manera podrías intervenir? Si hay una recesión, aumenta el desempleo y querés ayudar a la gente con un seguro de desempleo que tiene que ser breve y eliminarse en cuanto la economía empieza a crecer. Vos no podés tener planes sociales que la gente viva de eso porque los destruís a ellos. Los destruís en su dignidad, los destruís en su forma de ser, destruís las familias, destruís todo. Aumenta el alcoholismo, aumenta las drogadicciones, todo está probado en los papers. Un día vamos a ver ese tema del Estado benefactor. Destruye a la gente de una manera espectacular y basta recorrer Argentina y lo ves en 2 minutos. Pero sí puedes intervenir de corto plazo en un seguro de desempleo. ¿Cómo lo harías?
¿Cómo harías si no tenés banco central? Una es te endeudás, como hacen en Europa, sube la deuda hasta niveles de 90% del PBI, pero cuando la economía empieza a crecer, ¿qué tenés que hacer? Bajar la deuda. Entonces manejás la deuda subiendo y bajando de manera contracíclica. Digamos, aumenta la deuda cuando tenés un ciclo económico en caída, baja la deuda cuando tu ciclo económico está en expansión. Bueno, algo más austero todavía y que funciona mejor aún está en la Biblia. No hemos inventado nada. Yo estoy convencido que si no hubiera economistas el mundo andaría mejor. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. El esclavo José, que estaba